Los premilenialistas sostienen que todo lo que leemos en este capítulo 20 del Apocalipsis, como todo lo que afecta a la historia y a la profecía, ha de entenderse en sentido literal, como se ha cumplido en las profecías del Antiguo Testamento referente a la primera venida de Cristo. Esto no quiere decir que descartemos los símbolos en que aparecen recubiertos los hechos a la vista de Juan, que un ángel ha de bajar del cielo para encerrar al diablo en un abismo y tenerlo recluido allí, de forma que carezca del poder necesario para recobrar por sí mismo la libertad de movimientos y salir del abismo. Es un hecho futuro cuyo cumplimiento literal no se puede negar, pero que la llave, la cadena, el sello son simbólicos en el sentido de que no son como los que conocemos de manera natural y material, es igualmente evidente, ya que tanto el ángel como el diablo son seres espirituales. Con todo, nada tendría de extraño que el ángel usase medios materiales como signos externos del poder espiritual que ejerce. Hasta el siglo IV de nuestra era, casi todos los escritores eclesiásticos, entre ellos Papías, Justino, Ireneo y Tertuliano, fueron premilenaristas. Existen tres clases de premilenarismo en cuanto al Apocalipsis en general. Número 1. La escuela llamada histórica defiende que los capítulos 1 al 19 se han cumplido ya en la historia, pero los capítulos 20 al 22 son futuros y han de entenderse en sentido literal. La escuela soteriológica comprende algunos preliminaristas de la teología del pacto. Según estos, el reino político de Cristo y la futura prominencia de Israel están subordinados al aspecto soteriológico. Número 3. La forma más popular del premilenarismo sostiene que el milenio es el cumplimiento real y perfecto del reino teocrático. Por la promesa hecha a David de que su reino y el trono davídico sobre Israel había de ser eterno, como lo confirma el anuncio de Gabriel a María. Entre los defensores de esta escuela destacan Derby, Ironside, Washington, Gabriel, Scofield, Swider, Newell, Luis Seifer Schaeffer, Walmore, Pentecost, Rieri, Feinberger, Smith y muchos otros que alargarían demasiado la lista, pero que por la prominencia que estos autores dan a Israel dentro y fuera del presente dispensación de la Iglesia, a esta línea de pensamiento se le llama, por consiguiente, dispensacionalista. Con esta interpretación todo encaja perfectamente. Los acontecimientos postreros de los capítulos 19 y 20 se desarrollan en una secuencia que está marcada por los 7. Nótese también que en el capítulo 20, versículo 7, todo el libro, desde el capítulo 6, se explica admirablemente con un desarrollo en espiral que es fácilmente identificable. El doctor Joyce Lloyd, en uno de sus estudios sobre el Apocalipsis, hace alarde de su reconocido talento al encontrar cerca de 20 objeciones contra la línea premilenarista.
por el tremendo prestigio de que gozaba, y no solo en la Gran Bretaña, me ha parecido oportuno considerar las más salientes, a las que pueden reducirse las demás. Su argumentación muestra, una vez, como partiendo de premisas equivocadas, se puede montar todo un tinglado de afirmaciones que en realidad carecen de toda base. Primera objeción. En todo el Nuevo Testamento no aparece indicio alguno del milenio. ¿Es que no son suficientes las 6 veces en que esos 1000 años se repiten en este capítulo? Tampoco la concepción virginal de Cristo se halla en ningún lugar del Nuevo Testamento, excepto en Mateo 1, versículo 18. ¿Diremos por esto que no tiene base en la Escritura? ¿Y qué diremos de los numerosos pasajes proféticos del Antiguo Testamento que se refieren al futuro reino mesiánico en la tierra, aunque no se le llame de 1000 años? Segunda objeción. Hace del reino de Dios algo terrenal y lo pospone enteramente para el futuro. Me extraña que alguien tan experto en las Sagradas Escrituras como el Dr. Lloyd Jones no se percatase de que el concepto de reino de Dios o reino de los cielos abarca, como dice, muchas provincias. Efectivamente, el reino comprende bendiciones espirituales que ya están al alcance de todos que cumplen las condiciones de arrepentimiento y fe, con las que todo creyente entra en la esfera espiritual de dicho reino al hacerse súbdito del rey. Pero hay otras promesas benditas de tipo material que se cumplirán únicamente en el reino mesiánico milenario. Recuérdense que Jesús, el Mesías, nunca es llamado rey de la iglesia, sino rey de Israel. Tercera objeción. Ya no existe ninguna distinción entre judíos y gentiles. No hay distinción en cuanto a la salvación eterna, pero sigue habiéndola en cuanto a la procedencia racial. El judío que se hace cristiano no por eso deja de ser judío, y lo mismo digamos del gentil. Sí, como suelen hacerse todos los antidispensacionalistas, entendemos así. Gálatas 3, versículo 28. ¿Acaso diremos que ya han desaparecido todas las diferencias entre esclavo y libre, entre varón y hembra? Cuarta objeción. Si existiese el milenio, Cristo no vendría como viene el ladrón. Esta objeción puede valer contra los postmilianistas, pero no contra los premilianistas, pues estos ponen el milenio después de la segunda venida de Cristo. Quinta objeción. Y que al Dr. John Jones le parece una de las más contundentes. Si se admite el milenio en la tierra, tendríamos en este mundo santos ya glorificados conviviendo con otros que estarían todavía en la carne, algunos de ellos pecadores, muy pecadores. El argumento tendría fuerza si los santos ya glorificados conviviesen con pecadores en el cielo, donde no puede entrar nada manchado. Pero ¿es que los santos se van a manchar por convivir con pecadores en una tierra purificada que se hallará en unas condiciones óptimas y exclusivas? Sexta objeción. El preliminarismo pone 2 segundas venidas de Cristo y 3 resurrecciones. Ningún premileniarista admite 2 segundas venidas, ya que en
en el arrebatamiento de la iglesia no es propiamente Cristo quien viene a la tierra, sino que es la iglesia la que sube para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. No es sino 7 años después, cuando posa sus pies sobre el Olivet, según Zacarías 14, versículo 4. En cuanto a las resurrecciones, no admitimos 3 sino 2, conforme lo indica claramente Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 6. Lo que ocurre es que en la primera hay varias fases ya indicadas en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 23 y 24. Séptima objeción. Las escrituras hablan del último día, y el último día es el último día. El último día de que las escrituras no es otro que el día de Yahweh. Y el día de Yahweh no es un día de 24 horas, sino un periodo determinado de tiempo, puede ser 1000 años y algo más, en el que Dios ejecutará sus últimos juicios sobre la humanidad. Basta un ligero repaso a los libros proféticos de la Biblia, en especial los profetas menores, para percatarse de ello. Pasando ya al análisis de los versículos 1 y 3, se nos dice que Juan vio un ángel. Son 14 las veces que en Apocalipsis ve Juan ese ángel. El ángel del versículo 1 tiene por delegación divina la llave del abismo. El abismo es un lugar de demonios y espíritus inmundos. Este ángel tiene encomendadas 6 funciones. Número 1, prender al dragón. Número 2, atarlo y tenerlo atado por 1000 años. Número 3, arrojarlo al abismo. Número 4, usar una llave para encerrar allí al diablo. Número 5, sellar la prisión. Número 6, volver a soltar al diablo al final de esos 1000 años. No cabe otro lenguaje más apto para indicar la incapacidad del diablo en orden a hacer daño durante ese tiempo. Dicen los amilenaristas que Satanás está atado ya. ¿Cómo se puede sostener eso a la vista de tantos lugares en el Nuevo Testamento? En contra de tal opinión es que nunca se puede explicar pasajes como Hechos capítulo 5 versículo 2, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 4, Efesios capítulo 2 versículo 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 26 y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Notará el lector y el que escucha estos videos que con el capítulo 12 versículo 9 se le dan al diablo los 4 epítetos que lo identifican perfectamente: dragón, aquella serpiente antigua, el diablo y Satanás. Pero dirá alguien, ¿es que el diablo no está y ha estado siempre en el infierno? Pues no. La palabra de Dios nos asegura que eso no es así. Hasta Apocalipsis capítulo 12 versículo 8 y Efesios capítulo 6 versículo 11 y 12 vemos que el diablo y la mayor parte de sus ángeles, excepto los de Judas versículo 6, están ubicados en el cielo atmosférico. Desde allí será arrojado a la tierra en lo más álgido de la gran tribulación. Ahora, en el tiempo señalado, en el versículo 3,
el presente capítulo es arrojado de la tierra al abismo, que no es todavía el infierno. Finalmente, en el versículo 10, lo vemos arrojado ya al lago de azufre ardiente, es decir, al infierno. Durante los 1000 años en que el diablo está en su encierro temporal, no definitivo, tenemos el reino mesiánico milenario en la tierra. La expresión 1000 años se repite 6 veces en los versículos 2 y 3, lo cual es bastante para que su sentido literal sea admitido, teniendo en cuenta que aún lo que sale una vez en la Biblia es palabra de Dios, y como tal debe ser acogida, respetada y estudiada sin prejuicios. El vocablo milenio procede del latín millennium, compuesto de mil y annus, año. El concepto de milenio, en sentido literal, es definitivo y defendido, como ya hemos dicho al comienzo de esta porción, por todos los que defienden la condición futura de este capítulo, no solo por los dispensacionalistas. Por aquí se puede echar de ver el doble error que se comete al enumerar entre los que añaden el evangelio un plus de añadidura corruptora. Los que defienden el milenio dicen así: para los gálatas era Cristo más la circuncisión. Para los catolicismo medieval fue Cristo más los sacramentos. Para Wesley, Cristo más una perfección sin pecado. Para el catolicismo romano actual es casi nada de Cristo, ausencia total de Cristo, pero mucho de María, mucho del Vaticano, mucho de su idolatría, mucho de su paganismo, mucho de sus dogmas, mucho de sus concilios, mucho de la tradición y nada de Cristo. Así, para el dispensacionalismo, Cristo más un milenio terrenal. Y digo que es un doble error por lo siguiente. Número 1. Lo del milenio terrenal no es solo doctrina de los dispensacionalistas, sino de todos los milenaristas, incluyendo los postmilenaristas. Número 2. Pero el error más grave es pensar que el milenio terrenal es un plus erróneo, una especie de excrescencia nociva que se añade a la cristología, siendo así que en la trama general de la escritura, ya desde el Antiguo Testamento, el milenio forma parte integrante de la cristología. Capítulos enteros y porciones considerables de la escritura, así como de los profetas, dan testimonio a ello. No podemos dejar sin analizar algunas expresiones interesantes de los versículos 2 y 3. El que el verbo aparezca por sujetó en la Nueva Versión Internacional y Reina Valera 1960 lo traduzca por prendió, es en el original el griego ekretase, cuya raíz es kratos, que indica no solo lo sujetó, sino que lo domó, le pudo, como decimos vulgarmente en España. Número 2. Selló por encima de él. Esta palabra es un hebraísmo para indicar que la puerta del abismo, colocada en la parte superior, no en uno de sus lados, quedó sellada con el sello inviolable de Dios.
Era propio de los reyes antiguos sellar con su sello las cosas que querían que permanecieran intactas, como en el caso de Daniel capítulo 6 versículo 17. El fin de este encarcelamiento del diablo es para los que no engañase, del griego inana, neneplace, o no extraviase más a las naciones, como veremos al estudiar el versículo 7 y 9. El corazón del hombre no habrá cambiado tampoco en este reinado de paz y de prosperidad del milenio, por lo que Cristo tendrá que gobernar aún entonces con cetro de hierro, y al final del milenio se descubrirán los perversos pensamientos del corazón humano. Número 4. La expresión por poco tiempo significa que entre el reclutamiento de los últimos enemigos para dar la batalla en la llanura palestinense y su destrucción por obra del fuego bajado del cielo, ha de pasar poco tiempo, quizá muy pocos días, dado los medios de transporte que ya tenemos en la actualidad, y que en aquellos días es de suponer que sean más rápidos todavía. Versículos 4 y 6. Estos versículos contienen de forma muy concisa lo relacionado con el milenio. Versículo 4. Vi unos tronos en los que estaban sentados aquellos a quienes se había dado autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio que habían dado de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Los restantes muertos no volvieron a la vida hasta que estuvieron acabados los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Felices y santos son los que toman parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de su Cristo, y reinarán con él 1000 años. El versículo 4 se puede dividir en 4 partes. Número 1. En las fases primeras se nos relata una nueva visión del apóstol Juan. Esta vez contempla unos tronos y contempla también a los que se sientan en ellos. El Señor les dijo, en efecto, a los apóstoles que habían de juzgar a las 12 tribus de Israel, dándonos así una clave para establecer, dentro de la cronología de los últimos tiempos, el tiempo del juicio sobre Israel, el cual está marcado por las 2 parábolas del Señor. Este juicio es anterior al de las naciones, y este, a su vez, al de los ángeles caídos. Como ocurre siempre en Apocalipsis, la autoridad para juzgar les será dada. Número 2. Después, Juan ve a las almas de los decapitados, que estos decapitados son los mismos. En el capítulo 6, 12 y 13 es evidente, pues todas las características concuerdan. En efecto, estos mártires habían sido decapitados por no someterse a la autoridad tiránica de la bestia, por no someterse al yugo de la iglesia apóstata católica romana. En la iglesia hemos visto que se encontró la sangre de los mártires y que ella fue la perseguidora
precursora, promotora y asesinadora de miles de creyentes en la humanidad. Así, de esta forma, los que no habían adorado a ella ni a su estatua, ni habían recibido su marca, requisito indispensable para poder comprar y vender durante la gran tribulación. Finalmente, se dice de ellos que vivieron después de haber sido decapitados, lo cual significa que resucitaron, que volvieron a vivir, y ya resucitados reinaron con Cristo 1000 años. El autor sagrado lo expresa en auristo, porque lo ve ya desde el punto de vista del final del milenio y en el comienzo de la eternidad. Nótense con respecto a esto un par de detalles. Número 1. Si el reino mesiánico milenario ha de ser terrenal, aunque no proceda de este mundo, estos han de reinar también en la tierra. Una comparación con el capítulo 3 y capítulo 5 puede llevar a cierta confusión, como parece haber confundido a miles de intérpretes. No se dice, ni quizá se insinúa, incluso, que la tierra es un lugar donde reinarán con él en Cristo. La solución está en que sus tronos estarán ciertamente en el cielo, pero ellos ejercerán sus funciones regias durante el milenio, cumpliendo sus servicios en la tierra, administrando el reino universal durante 1000 años. Inciso B. Un análisis de Isaías capítulo 65, versículos 17-25, nos muestra implícitamente la ausencia de muerte para los fieles que no hayan muerto antes del milenio durante la gran tribulación, mientras que en Isaías 65:20 nos dice que habrá muerte para los impíos de corazón. Aún así, el pecador que muera a los 100 años de edad será considerado como visitado por una maldición especial. El versículo 5 comienza con un obvio paréntesis. En efecto, si en el versículo 4 aparecen ya resucitados y los demás no vuelven a la vida hasta después de los 1000 años, la primera resurrección no puede ser la de los versículos 5, sino la del versículo 4. Para escapar de esta evidencia y, con ello, la de la interpretación literal del milenio, los amilenaristas sostienen que la primera resurrección es espiritual y equivale al nuevo nacimiento. Esta opinión es muy curiosa. Así, el vocablo griego anastasis, que aparece al final del versículo 5, ocurre unas 40 veces en el Nuevo Testamento y, con la sola excepción de Lucas 2:34, siempre significa resurrección corporal, contra el sentido espiritual que le dan aquí los amilenaristas. Por otra parte, la iglesia habrá sido arrebatada en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, como que la primera resurrección ocurre más que un acontecimiento único, es toda una clase de gloriosas resurrecciones. Aunque hayamos de repetir conceptos ya expresados en otros lugares, insistiremos en que esta primera resurrección consta de 3 etapas. Número 1. Primero Cristo, acompañado por los mencionados de Mateo 27,
versículos 52 y 53. Número 2. Después los que hayan participado en el arrebatamiento de la iglesia. Número 3. Después los santos no pertenecientes a la iglesia y que se mencionan específicamente en esta porción por la razón de que, así como fueron públicamente humillados y maltratados hasta el extremo, también seleccionados para un triunfo notable con ocasión del establecimiento del reino de Cristo en la tierra. En esta etapa se incluyen los santos del Antiguo Testamento. 4. Finalmente, los creyentes que hayan muerto durante el milenio. Los que se opinan se apoyan en las razones siguientes. Número 1. Durante el milenio existirá la muerte. Número 2. Para la segunda resurrección, el texto sagrado usa el mismo verbo que para la primera, es decir, el vocablo esesar, vivieron, el cual engloba a creyentes e impíos. 4. En el juicio final, ante el gran trono blanco, se abre, entre otros libros, el libro de la vida, lo cual insinúa, aunque no demuestra, que puede haber creyentes que se presenten ante dicho trono. La razón más fuerte es la segunda, aunque sería demasiado tenerla por contundente. 3 cosas muy buenas se nos dicen de los que toman parte en la primera resurrección. Son llamados felices o dichosos. Esto significa que se hallan en un estado de inmensa e imperecedera felicidad, en plena y perfecta comunión con Dios. Por eso son llamados también santos, del griego agios, también en singular, puesto que su dedicación a Dios es ahora también perfecta. Número 2. Sobre estos, la segunda muerte no tiene autoridad. En lo que leemos, el lago de fuego es la segunda muerte. Los que han muerto en el Señor no pueden sufrir ningún daño de la muerte segunda, pues el infierno supone condenación eterna. Y para los que están en Cristo Jesús, no hay ya ahora ninguna condenación, según Romanos capítulo 8, versículo 1. La muerte segunda no tiene ninguna autoridad sobre ellos, porque ya no puede reclamarlos una vez que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Número 3. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante los 1000 años. Muchos manuscritos antiguos omiten el artículo griego ta. Estas frases nos llevan a concluir que su reino participará del carácter de Melquisedec del trono de Cristo. La expresión de Dios y de Cristo es muy notable. Quizás el capítulo 1, versículo 6 arroja luz sobre ello. Él, o sea, Cristo, nos ha hecho un reino, sacerdotes para Dios y Padre. Es oficio de los sacerdotes administrar para otros las cosas pertenecientes a Dios. Esto nos pone ante un tema maravilloso. El futuro reinará de los mejores manuscritos señala la fuerza de una interpretación premilenarista. Versículos 7 y 10
En estos versículos tenemos la última batalla de la historia y la última definitiva derrota de Satanás. Cuando se hayan cumplido los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de las 4 esquinas de la tierra, a Gog y a Magog, a congregarlos para la batalla. Su número será como el de las arenas de la playa. Marcharon a través de lo ancho de la tierra y cercaron el campamento del pueblo de Dios y la ciudad predilecta de Dios. Pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de azufre ardiente, al que habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando se hayan terminado los 1000 años, en la sexta y última vez que aparecen en los versículos 2 y 7, se designa el milenio con esa frase. Es entonces, al final de los 1000 años, cuando el diablo es soltado de su prisión, según ya se nos había indicado del versículo 3, donde tenemos el mismo verbo y el mismo tiempo que aquí, del griego telesté, en auristo pasivo de subjuntivo, que indica, que nos decía que esa suelta del diablo había de ser por poco tiempo. Pero siempre que al diablo le queda poco tiempo, no lo desaprovecha de ninguna manera, ni pierde una décima de segundo. Si tan diligentes fuésemos nosotros para el bien, sabe extraer a las naciones desde las 4 esquinas, del griego goniais, que también podría traducirse por ángulos o rincones de la tierra. Un ejército tan grande y tan universal no se habrá conocido ni aún bajo el mando del anticristo 1000 años antes. Si la palabra de Dios no nos asegura que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso, sería inexplicable que el diablo pudiese reclutar para su causa perversa un número de soldados como la arena del mar, después de un reinado de paz y justicia durante 1000 años, con Cristo en el trono, ya sea en persona, ya sea teniendo en la tierra como lugarteniente suyo a David o un vástago cualquiera de la dinastía davídica. Supuesta, desde luego, la malicia congénita del corazón humano, es posible que el diablo pueda reclutar tanta gente para su causa, habida cuenta de las condiciones que habrían imperado en la tierra durante el milenio. Tal posibilidad se explica si nos percatamos de que en un lapso de 1000 años, y precisamente a causa de las condiciones de paz y prosperidad que habrán reinado sin interrupción durante todo ese tiempo, los descendientes de quienes hayan entrado en el reino mesiánico se multiplicarán prodigiosamente en el milenio hasta llenar la tierra a rebosar. A pesar de las condiciones tan favorables, se habrán conformado exteriormente a las normas del reino de Cristo, pero con su experiencia de pruebas duras y con la realidad de una fuerte tentación del enemigo, al final del milenio serán víctimas fáciles de los engaños de Satanás. Pero, ¿por qué someterse como borregos? Les dirá: haced uso de vuestra libertad, escoged vuestros propios caminos. El autor sagrado impone un epíteto especial a esta inmensa horda de diabólicos enemigos del pueblo de Dios y de la santa ciudad,
amada por Dios, Jerusalén, y los llama Gog y Magog. Los términos están tomados de Ezequiel capítulo 8, 38 y capítulo 39. Pero la batalla que aquí aparece en Apocalipsis 20, versículo 8 y 9 es distinta, la que se narra en Ezequiel. Satanás es prominente en esta, mientras que no es mencionado en Ezequiel en el capítulo 38-39. La invasión de Ezequiel viene del norte, mientras que esta viene de todas las direcciones. La batalla de Ezequiel ocurre probablemente antes de la batalla del gran día de Dios Todopoderoso, antes del milenio, mientras que esta ocurre después que se han terminado los 1000 años. El número de los que se rebelan contra Dios y siguen a Satanás son descritos como innumerables, como la arena del mar. Por Ezequiel capítulo 38, versículo 2, puede verse que Gog es un príncipe, mientras que Magog es un territorio. Así se cita en el Viejo Testamento: Gog es una persona, un príncipe. Magog es el nombre de su tierra. Es una región que está junto a las costas del Mar Negro, en el nordeste de Anatolia. Así aparece en el mapa de las naciones del Génesis. Sin embargo, el Apocalipsis parece decir que Magog es también una persona. Puede entenderse del ejército nacional. En todo caso, la tradición rabínica que une siempre los nombres indistintivamente. Sea como sea, la demarcación territorial de Magog no cuenta para nada en Apocalipsis 20, versículo 8, pues dichos nombres han sido usados no solo en la tradición rabínica, sino también en los oráculos sibilinos, como un símbolo de los poderes mundanos opuestos a Dios. Así, se hace notar que el demonio va a engañar a los reyes, ahora engaña a las naciones. ¿Por qué? Porque en el reino milenial las naciones son regidas por los santos. Verdaderamente, sin la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, el corazón no regenerado es siempre igual en toda clase de circunstancias y en la más favorable de las dispensaciones. Solamente la gracia de Dios, solamente el poder de Dios a través del Espíritu Santo en la persona es el único agente regenerador capaz de guardar al hombre del pecado y de guardar al hombre de la caída. No importa la tentación, no importa la traición, no importa el dolor, no importa el llanto, no importa el sufrimiento, no importa la misma muerte, con la ayuda del glorioso Espíritu Santo, se tendrá la gracia para poder soportar con triunfo cristiano, de una manera real, la vida cristiana vivida plenamente en la cruz de Cristo. Y aquí no me refiero a los falsos chicles del cristianismo moderno evangélico protestante de la siguiente forma: despierta el campeón que hay en ti, descubre el campeón interior, has nacido para ser vencedor, has nacido para conquistar las naciones, eres un vencedor, eres un triunfador, eres un exitoso. Todo este nuevo vocablo religioso no es bíblico, no aparece en las Santas Escrituras y es un evangelio barato, prostituido y diluido. La victoria que Cristo siempre nos da, según las Sagradas Escrituras, es la victoria sobre el pecado y la victoria sobre el diablo.
Solamente así podremos vivir una vida cristiana plena, en la abundancia en la que Jesús hace referencia en el Evangelio según San Juan. Así, recordemos que el versículo 9 nos describe con toda parsimonia los preparativos de los enemigos para la lucha contra los santos y contra la capital del reino mesiánico milenario. Y subieron sobre la llanura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad, la amada. Recuérdese que en la Biblia, ir en dirección hacia Jerusalén es siempre subir, más por el carácter santo de la ciudad que por su situación geográfica. La llanura del griego Platos es con mayor probabilidad la llanura de Esdrelón, lugar clásico donde plantaban sus reales los inventores e invasores del pueblo de Dios a través de la historia de Israel. A ella se ha hecho referencia el mismo Apocalipsis. Ello se confirma con la añadidura de la tierra, término con que en un contexto como este se designa a Palestina. 4. El campamento de los santos. El vocablo griego parembole designa un cuartel o fortaleza armada, más bien que un conjunto de tiendas de campañas en un campo abierto, por lo que es más probable que el vocablo designe a la propia ciudad amada. El vocablo santos designa aquí primordialmente a creyentes israelitas, puesto que Jerusalén será durante el milenio la capital del reino, pues de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Isaías capítulo 2 versículo 3. La ciudad amada es pues Sion. Salmo 78 versículo 68 y Salmo 87 versículo 2. Pero, como en otras ocasiones, la victoria se obtiene sin lucha. Es probable que Cristo permita que los enemigos tengan ya completamente cercada la ciudad, y ello por dos razones. Número 1, para que la derrota de los enemigos sea más notoria, y número 2, para que los propios creyentes atribuyan la victoria únicamente a Dios, no a sus propias fuerzas. En efecto, el texto sagrado nos dice que descendió fuego del cielo y los devoró, lo mismo que a Sodoma y Gomorra. Qué contraste con el capítulo 11 versículo 8. Allí se llama Jerusalén simbólicamente Sodoma y Egipto, puesto que entonces era un foco de abominación por obra del anticristo, pero ahora en el milenio había vuelto a ser la ciudad amada, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El versículo Dios contiene la prueba más contundente de la eternidad de las penas del infierno, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí vamos a hacer notar la doctrina del infierno, la cual los falsos testigos de Jehová niegan que exista un infierno lleno de tormento, de dolor, de llanto y de crisis, puesto que ellos usan el argumento de que si Dios es todo amor, ¿cómo un Dios de todo amor va a tener a sus criaturas padeciendo eternamente por los siglos de los siglos?
Esto, a primera vista, podría ser inconcebible. Pero aquí demuestran una vez más los testigos de Jehová su ignorancia grave, porque habría que recordarles los atributos intrínsecos y extrínsecos de la divinidad que conforman el carácter moral y ético de Dios por el cual rige su universo. He reiterado en diversas ocasiones que Dios es amor, sí, pero también Dios es venganza, Dios es juicio, Dios es abandono, Dios es eclipse, Dios es pago, Dios es juez, Dios es justicia, Dios es cólera, tinieblas, miedo, espanto, terror. Mucha gente, cuando escucha hablar de estos atributos de Dios, se espanta y me ha dicho: vete de aquí, ese Dios que tú predicas, ese Dios que tú hablas, no es el Dios que yo conozco. Por supuesto que no, puesto que el Dios que hoy se predica en las iglesias evangélicas no es el Dios según la Biblia. El Dios que te acabo de describir aparece claramente en los capítulos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 y 46 del libro de Isaías. Ahí encontrarás los atributos de la divinidad más serios y más fuertes con los que pudiéramos describir al Santo de Israel, dejando claro que el Nuevo Testamento, ni aún la cruz de Cristo, ni aún la sangre de Cristo anula los atributos intrínsecos de la personalidad de Dios, porque los mismos atributos los vemos a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, y en especial en la serie del Apocalipsis que estamos estudiando. Solamente un Dios disfrazado de puro amor, de pura misericordia y benevolencia y paz y ternura está basado en pasajes selectivos del Nuevo Testamento, pero que si tomáramos los 27 libros del Nuevo Testamento, daríamos por sentado que la divinidad que se describe en el Nuevo Testamento es la misma divinidad que se describe en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Hebreos que Dios es el mismo por los siglos de los siglos de los siglos, y Él no cambiará. Y Dios no cambiará su personalidad del Antiguo Testamento y darnos otra personalidad en el Nuevo Testamento. Dios es soberano y Él no cambia. Así, notamos el énfasis que se encarga del carácter mentiroso de Satanás, el que los engañaba. Así comenzó su propia carrera, engañándose a sí mismo, y continuó engañado desde el principio de la historia de la humanidad, primero a Eva y después a miles de millones de hombres y mujeres. El lago de fuego y azufre es, como en todos los demás lugares de Apocalipsis, el infierno. Está pues muy claro que el diablo es arrojado aquí y ahora al infierno, donde estaban la bestia y el falso profeta. El verbo griego estaba no aparece en el original, por lo que en algunas versiones lo suplen de otra manera. Por ejemplo, la versión New English de la Biblia suple habían sido arrojados. Pero esto es muy significativo, ya que el verbo griego basanistesonotantomai sí aparece en la tercera persona del plural, indicando que el verbo debe entenderse como teniendo por sujetos no solo a Satanás, sino también a la bestia y al falso profeta. Así pues, en el versículo 10, la palabra de Dios enseña claramente que los impíos no serán aniquilados, como se enseña,
sino que tendrán una existencia eternamente atormentada, de día y de noche, sin pausa y sin prisa, por los siglos de los siglos de los siglos. Esto es, por toda la eternidad. Pues no hay otro modo más explícito para dar a entender que las penas del infierno, que los dolores del infierno, que los sufrimientos del infierno, que las realidades del infierno son eternas y son reales, no solo para el diablo, no solo para el anticristo, no solo para el falso profeta, sino también para todos los que mueren sin haber sido reconciliados por la soberana gracia de Dios y mediante la obra del Calvario de Cristo Jesús en la cruz. Para todos aquellos que han aceptado a un Cristo en una religión barata, en un chicle apostólico moderno evangélico, en un evangelio prostituido y barato, el acepta a Cristo no es un camino de salvación, no aparece en la Biblia, no es histórico. Por lo tanto, si tú has hecho una profesión de fe en una oración mágica de acepta a Cristo, déjame te digo que realmente no has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento comprende el arrepentimiento genuino y el abandono de los pecados para continuar en la fe que salva y apropiarse de la gracia y justificación de Jesucristo. Reitero, la oración mágica de acepta a Cristo no es bíblica. Por tanto, seguimos exhortando, como dice el apóstol Pablo, os rogamos en el nombre de Dios, reconciliaos con Dios por medio de Cristo, para escapar de las penas, del llanto y del tormento del infierno. No me importa que me digan, porque me lo han dicho varias veces, que yo intento espantar, atormentar y producir miedo a la gente con la doctrina del infierno y llevarlos a Cristo. Pues bien, déjame te digo que si ese miedo, que si ese terror, que si ese espanto, que si esa espeluznante idea de ser un día atormentado del infierno te aparta de tu pecado y dejas de pecar y vienes a Cristo, entonces bendito temor, bendito miedo que detendrá la maldad de tu alma para ir a una vida eterna. Así, es muy claro y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Por tanto, dice un gran erudito, no hay en el idioma griego otro modo posible de declarar con mayor énfasis el castigo eterno de los perdidos que he usado aquí, al mencionar tanto día y noche por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Esto prueba que el lago de fuego no es aniquilación como lo pretenden hacer los testigos de Jehová, ni tampoco el purgatorio, otra doctrina romana católica inventada más de las muchas que tienen, porque ni aniquila ni purifica a estos dos enemigos de Dios y de los hombres, después que habrán pasado 1000 años bajo el juicio de Dios. Por eso me resulta alarmante el comentario de F. Bruce, donde dice que serán atormentados por los siglos de los siglos, como quiera que la bestia y el falso profeta representan sistemas más bien que personas individuales. La destrucción permanece del mal es lo que más evidentemente significa, pero ya hemos visto a la luz del griego que esta interpretación es falsa y fuera de todo lugar de la Biblia. Ahora, si se niega la personalidad individual del anticristo y de su falso profeta, la mayor parte del Apocalipsis queda desprovista de sentido. Además, ¿para qué entonces tener más miedo al que puede arrojar al infierno que al que mata el cuerpo? Mateo capítulo 10, versículo 18. Versículos 15
y 18. Llegamos a la escena final del drama de la historia de la humanidad. El paso del tiempo a la eternidad, cuando el telón de fondo se va a bajar después del juicio final. Vemos primero el gran trono blanco y sentado en él Dios el Padre. Después se lleva a cabo el juicio final. Después del juicio final solo queda la condenación eterna de los impíos. El versículo 11 afirma: luego vi un grandioso trono blanco y el que estaba sentado en él. Ante la majestad de su trono desaparecieron la tierra y el firmamento, y no hubo lugar para ellos. Por la descripción que Juan hace del trono, parece ser que es distinto del mencionado del capítulo 4, versículo 2 y otros lugares del libro, aunque no pueden afirmarse con toda seguridad. Su color blanco, en especial aquí, denota santidad más que de ninguna otra cosa. Aunque el sentado del griego catemenón en singular en el trono es sin duda Dios el Padre, no cabe duda que también el Cordero de Dios está ya sentado en ese trono para juzgar. Esto de acuerdo a Juan capítulo 5 versículo 22. El Padre ya no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar. La desaparición de la tierra y del firmamento ante la majestad del rostro del que estaba sentado en el trono indica lo tremendo y solemne del momento. Lo de "y no fue hallado lugar para ellos" es un semitismo frecuente en la Biblia. Lo hemos visto recientemente en el capítulo 18. Esta desaparición de la tierra y del firmamento ha de entenderse a la luz de lo que hemos dicho en el comentario. A continuación, Juan ve la escena del juicio final, versículos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros. También fue abierto otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho, según está registrado en los libros. El mar entregó los muertos que encerraba en su seno, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y cada persona fue juzgada de acuerdo con lo que había hecho. Los amilenaristas en general sostienen que este es el único juicio divino final escatológico. En general sostienen que este es el único juicio de la humanidad que le espera aún a la Iglesia de Roma, que siempre ha sostenido un juicio particular de cada ser humano independientemente después de su muerte. En él se decidirá la suerte eterna de cada persona, y el juicio final solo servirá para dar publicidad a lo ya decidido. Aquí me acuerdo de que si la Iglesia Católica Romana creyera en verdad que después de la muerte existe un juicio final para cada persona, entonces su sistema y estructura debería de temblar, puesto que ha solapado y encubrido a miles y millones de sacerdotes pedofílicos a lo largo de su historia. Es decir, que sus sacerdotes están condenados a una eterna perdición en el infierno. Pero ahora me dirán, bueno, si el sacerdote cometió el pecado de violar a los niños y se arrepintió y Dios le perdonó, ¿heredará la vida eterna? ¿Tendrá comunión con Cristo? Hago la siguiente reflexión. La Biblia dice
Porque supuesto que dice que hay pecados de muerte en los cuales ya no es posible pedir oración por una persona. Y si este pecado tan criminal, horrendo, nefasto, pervertido, inhumano, diabólico, satánico, de violar a los niños por parte de curas sacerdotes católicos, cayera en esta categoría, pues solamente la respuesta la tendría Dios. Pero no me cabe duda que el pecado se multiplica y se multiplica porque se usa el nombre de Cristo, la Biblia, lo santo y lo sagrado para profanar a estos pequeños, para violentarlos. Por lo tanto, estoy seguro, en mi opinión, que el pecado de pedofilia sí cae en los pecados de muerte por los cuales el apóstol recomendaba ni pedir por ellos. Hago este breve paréntesis en la referencia de los pecados y de los juicios eternos porque involucra la humanidad y lo muy humanos que todavía somos. Sin embargo, todo diligente estudioso de la palabra de Dios hallará que son 5 los juicios escatológicos profetizados. Número 1, el juicio de obras del creyente ante el tribunal de Cristo, del griego bimá, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Escrito está en Romanos capítulo 14 versículo 10, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Número 2, el juicio de Israel, pero previo al juicio de las naciones en la segunda venida del Señor. Mateo capítulo 25 del 1 al 30. Número 3, el juicio de las naciones, descrito en Mateo 25 capítulo 30 versículo 31 al 46. Número 4, el juicio de los ángeles caídos después del milenio. Segunda de Pedro 2:4, Judas 6 y Apocalipsis 20. Y por último, el juicio delante del gran trono blanco o juicio final, del que nos estamos ocupando en esta porción. Pasando ya al análisis de los versículos 2 y 13, vemos primero a los muertos, es decir, a los que habían estado muertos, pero están ahora resucitados con sus cuerpos de carne, no glorificados como los de los creyentes, por lo que bien se les puede llamar todavía muertos, ya que no vuelven a la verdadera vida, sino a la muerte segunda. Los hay grandes y pequeños, es decir, desde la ínfima clase social hasta los más altos potentados de la tierra, pues ni la muerte ni el juicio de Dios hacen excepción de personas. Están delante del pie del trono como reos en una audiencia judicial. Una vez más presente a los reos, se abren los libros, esto es, se presentan los documentos que constituyen el sumario, el pliego de cargos contra los delincuentes. En estos libros se hallan todas las obras del griego erga de los encausados. Aunque todos los inconversos sufrirán la misma condenación, serán diferentes los grados de condenación de acuerdo al número y gravedad de los pecados. Véase Juan capítulo 19 versículo 11 y versículo 13, donde se repiten los cargos. Podría parecer extraño que, además de los libros donde constan las obras que merecen distinto grado de condenación, se abra también el libro de la vida. Hay varias razones para ello. Si, como dimos por probable, los creyentes del milenio son juzgados en este juicio, sus nombres constatarían en el libro de la vida, por lo que su apertura estaría sobradamente justificada. Es probable que en este libro se abra para mostrar que los nombres de los acusados no figuran en él. En esta misma línea se ofrece
una consideración devocional de gran efecto. El versículo 13 nos describe al mar, la muerte y el Hades personificados, dando, es decir, devolviendo los muertos que yacían en ellos. Se les presenta como a unos carceleros que tenían encerrados bajo llave a los muertos, pero no tienen más remedio que soltarlos para que acudan al gran juicio final. Se menciona especialmente el mar, porque allí los muertos no habían hallado sepultura propiamente dicha. La muerte y el Hades sirven de mención general como sustitutos del sepulcro. Asimismo, aparecen juntos en el versículo 14 como arrojados al infierno. Para ser precisos, la muerte representa aquí al sepulcro, mientras que el Hades representa la región de las sombras, estado más bien que lugar señalable de las almas o espíritus de los difuntos, hasta que los creyentes del Antiguo Testamento fueron hechos perfectos mediante la redención efectuada por el Señor Jesucristo. Tras el juicio viene la sentencia o condenación, o mejor dicho, su inmediata ejecución. Entonces, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Todo aquel cuyo nombre no estaba registrado en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. De nuevo, vemos que la muerte y el Hades aparecen personificados. Recordemos lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 26. El último enemigo en ser puesto fuera de combate será la muerte, como enemigo pues de la humanidad, y por ello personificada en la figura de un criminal. La muerte recibe su castigo siendo arrojada al infierno, y sin muerte tampoco hay Hades. Al acabarse así la muerte, por haberse acabado completamente el pecado, es que el que trajo el pecado al mundo fue la muerte, solamente quedará la vida eterna para los que son salvos, vida eterna para los que han sido justificados en la gracia y en la sangre de Jesús, vida eterna para los que se arrepintieron y creyeron al Evangelio, vida eterna para los que creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del bendito, el Hijo del hombre, la luz del mundo, la resurrección de la vida, el buen pastor, la puerta, el siervo, el soberano, vida eterna para los que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Es cierto que el infierno es llamado aquí la muerte segunda, la segunda muerte, pero no será muerte en el sentido en que solemos entender el vocablo, cesación de la vida física, sino en el sentido de estar siempre muriendo sin acabar jamás de morir. Muerte eterna en contraste con la vida eterna. El versículo 15 declara explícitamente que si alguien no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Es una enseñanza terrible que incluso muchos evangélicos tratan de explicar en términos de destrucción final de los malvados, pero es una enseñanza bíblica y por tanto debe de admitirse como provechosa, como corrección, como verdadera palabra de Dios. La doctrina del infierno es una doctrina bíblica, escritural, histórica, enseñada a lo largo y ancho del Antiguo y Nuevo Testamento, enseñada en toda la profecía y en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí sí, Jesús enseñó la doctrina, Pablo lo enseñó, los escritores universales la enseñaron. Es una doctrina unida perfectamente en el Nuevo Testamento. El griego epardotosis
comporta la idea de volver a poner recto desde arriba lo que se había torcido. Nada como la perspectiva de una eternidad en los tormentos del infierno para adquirir o recuperar el recto concepto de la fealdad del pecado, de la santidad y justicia de Dios y de la seriedad de la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario al derramar su sangre expiatoria.